Muy buenos días, mis hermanos, en este martes 24 de marzo, un nuevo día que el Señor nos ha regalado para glorificarle a Él en medio de esta cuarentena a causa del COVID-19, una pandemia que ha traído una crisis mundial. Y en medio de todo esto hemos traído estas reflexiones para anclarnos en la palabra de Dios y poder ver y contemplar la majestuosidad de nuestro Dios. En los últimos días hemos estado viendo el Salmo 90, lo terminamos por la gracia de Dios ayer. Un salmo que nos enseña la grandeza y fidelidad de Dios con los suyos de generación en generación. Y por los próximos días yo quisiera que pasemos al Nuevo Testamento y veamos otro pasaje en las Escrituras que es maravilloso y nos deja unas lecciones trascendentales. Y es en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, una carta que como iglesia hemos estado viendo por el último año, y una carta que se asemeja mucho y nos asemeja mucho a la situación que tú y yo estamos pasando, pues mientras Pablo escribe esta carta, Pablo está confinado, está en una prisión domiciliaria, aguardando el juicio o el veredicto del juicio que le habían hecho por predicar el evangelio. Y en su oración por los filipenses, dada la situación, Pablo nos enseña lecciones trascendentales en las cuales debemos centrarnos a la medida como oramos los unos por los otros en esta cuarentena. Yo quisiera que tú me acompañes leyendo del versículo 3 al versículo 6 del capítulo 1 de Filipenses. Dice Pablo aquí: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Estos pasajes nos dejan lecciones trascendentales en las cuales debemos centrarnos a medida como oramos los unos por los otros. Número 1, Pablo presenta gratitud a la hora de orar por los filipenses. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Habían pasado unos 10 años desde que Pablo estuvo con los filipenses. Sin embargo, en medio de su situación, él presenta gratitud por ellos. Tú y yo debemos centrarnos de esa misma manera en agradecer a Dios por el cuerpo de Cristo, por la iglesia de Cristo, en agradecer a Dios por los líderes, por tus pastores, por tus hermanos en la fe que luchan junto contigo por el progreso del evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que oraste a Dios dándole gracias por su cuerpo, por la iglesia de Cristo? Eso fue algo en lo cual Pablo se centró. Él dejó de fijarse tanto en su situación y empezó a dar gracias a Dios por los medios de gracia que había utilizado en medio de su situación. Y fíjate que esa actitud de gratitud cambió todo el panorama para Pablo, pues en vez de centrarse en su situación y traer tristeza a su corazón, eso trajo gozo. Versículo 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Eso traía, el orar por sus hermanos en la fe, por los filipenses, traía gozo a su corazón. Cuando nos centramos en nosotros mismos y en nuestra situación, empezamos a darnos lástima por nosotros mismos. Empezamos a centrarnos en nuestras precariedades, en nuestras deficiencias, en nuestras necesidades. Pero cuando nos centramos en los medios de gracia que Dios utiliza alrededor de nuestra situación para bendecirnos, eso trae gozo a nuestro corazón. Y fíjate que Pablo aquí habla de aquello por lo cual él rogaba ante Dios. Dice versículo 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y mira por qué él rogaba. Él dice, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo estaba centrado en el evangelio. Nosotros los seres humanos solemos ver más las necesidades físicas y debemos orar por nuestras necesidades físicas, pero hay algo mucho más trascendental y es nuestro progreso en el evangelio, que es aquello que nos lleva a glorificar más a Dios y a velar y a desear más la eternidad, la morada celestial. Pablo puso principal
empeño en orar por el progreso en el Evangelio, por la comunión en el Evangelio de los filipenses. Y él lo hacía porque él estaba seguro, según dice en el versículo 26, de la soberanía de Dios en medio de cualquier situación, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es algo en lo cual tú y yo debemos crecer en confianza. El COVID-19 no va a parar la obra de Dios en los suyos, el progreso del Evangelio en el pueblo de Dios. Puede tenernos en nuestras casas, pero no va a detener la palabra de Dios, pues ella nunca pasa. Así que yo te invito, hermano, a crecer en esa confianza que tiene Pablo a medida como oramos los unos por los otros, con gratitud por el progreso del Evangelio, con gozo, como Pablo lo presenta aquí. Que el Señor te bendiga, y yo te invito ahora a que oremos juntos por esto en lo cual hemos reflexionado. Padre, gracias por cómo podemos crecer en confianza a medida como nos anclamos en tu palabra. Gracias por el sustento que esta nos trae, por el gozo que esta nos trae, Señor. Ayúdanos a, en medio de nuestra situación, poder centrarnos en ti, poder hallar descanso en ti, poder orar los unos por los otros centrados en ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.